Seguimos con ustedes en Estadio 2. Van llegando noticias de esta jornada deportiva dominical. Ha acabado el Tour de Corse, el Rally de Córcega, una nueva prueba del Mundial de Rallys, y continúa el aplastante dominio en los últimos días de los Citroën. De nuevo, como en el Cataluña, Filip Bulgalski con el Citroën de 2 ruedas motrices se ha impuesto por delante del cántabro Chus Puras en su mejor actuación en una prueba del Mundial. Entre los 4 ruedas motrices, el mejor ha sido Carlos Sainz, que ha acabado en el tercer lugar. Decir también que, volviendo al ciclismo, Mario Cipollini se ha impuesto en la última etapa de la Vuelta a Romandía, en tierras suizas. Al final, Laurent Jalabert se ha llevado la prueba, se ha llevado este Giro de Romandía. Bien, todo el mundo está calentando motores ya para el Giro, para Vuelta a Asturias esta próxima semana. Y una nueva cita ciclista se ha dado en Alcobendas, muy cerca de aquí. La clásica de Alcobendas, comentada ahora por nuestros compañeros siempre Ramón Pizarro y Pedro González. Saludos, muy buenas tardes desde Madrid. Efectivamente se ha disputado hoy la clásica de Alcobendas. Estas imágenes corresponden al momento del control de firmas esta mañana en el Paseo de la Castellana madrileño. Eran las 8:15 de la mañana cuando comenzaba el control de firmas, y ahora en las imágenes que están viendo ustedes son las 9 menos algunos minutos, porque era esa hora en la que se daba la salida, primero neutralizada algunos kilómetros por las calles de Madrid hasta delante del Estadio Santiago Bernabéu, dar la salida oficial en el kilómetro 0. Ahí están viendo Ángel Casero, Abraham Olano, Fernando Escartín, algunos de los protagonistas del elenco de salida en esta edición de la clásica de Alcobendas, con un buen nivel de participantes, la mayoría de los corredores que van a estar en la próxima semana en la Vuelta Ciclista Asturias, y con 5 corredores de los que participarán en el Giro de Italia. Por parte del equipo Kelme Costa Blanca, José Luis Rubiera, Chechu Rubiera, uno de los favoritos para hacerlo bien en la carrera de la Maglia Rosa. Por parte de Once Deutsche Bank, Santos González, José Luis Rebollo y Miguel Ángel Martín Perdiguero, y un hombre de los que falta por decidir para completar el equipo Banesto, entre David Latasa y David Navas. Ahí vemos precisamente al campeón nacional, Ángel Casero. El Paseo de la Castellana, magnífico escenario de inicio a las 9 en punto para un total de 126 corredores de 15 equipos que afrontaban ya los 185 kilómetros de recorrido teóricos. Luego salió alguno menos, y que lo hacían pues en medio de unas magníficas condiciones atmosféricas para la disputa de esta 14ª edición de la clásica ciclista de Alcobendas, aunque en realidad es la 9ª edición para profesionales. Y el primer tirón lo protagonizaba el corredor del Kohlstrop, Frankie van Haasebroucke. Ahí tienen el recorrido con 3 puertos, Morcuera, Canencia y el Alto de San Pedro, de primera, segunda y tercera categoría respectivamente. Desde el principio se rodó mucho. La primera hora se cubrió a 43 kilómetros por hora de promedio, y el resto pues en torno a los 40 kilómetros, a pesar de las dificultades de la orografía del recorrido de esta carrera. Ahí está uno de los integrantes del equipo norteamericano Mercury, Nickman, que, como han visto durante algunos instantes, fue el protagonista del segundo ataque en el día de hoy, en el momento que comenzaba el tercero de ellos. Ahí está Fernando Escartín, el tercero de los ataques, como digo, en el que ya se iban a juntar en cabeza un grupo de 6 o 7 corredores e iban a hacer que la carrera fuera más deprisa. Primera meta volante de la jornada. Por ahí pasaba en primera posición otro de los hombres del Mercury, David Klinger, seguido de Lars Steutenberg. Tercero, Gordon Fraser, otro de los corredores del equipo estadounidense del Mercury, que tenían muchas ganas en este inicio de carrera. Ahí vemos al corredor mexicano Valenzuela, Cristian Valenzuela, que era el encargado de animar el ritmo, el vivísimo ritmo que se llevaba en esta primera parte de la carrera. Todavía no han aparecido en acción los equipos que iban a protagonizar el dominio de la carrera a lo largo de la misma, fundamentalmente los 4 equipos grandes del ciclismo español. En realidad, los que van a participar en el Giro de Italia: Vitalicio Seguros, Kelme Costa Blanca, Once Deutsche Bank y Banesto. Este grupo, con Valenzuela, González, Soler, Manchón, Gómez y Beloki, es el primero de los que ya se ve la representación de equipos Vitalicio, Kelme Costa Blanca, y también del conjunto de la Once,
que junto a Banesto, como digo, fueron los protagonistas de la carrera. Precisamente Banesto tiene que echar abajo la fuga porque no había metido ningún hombre en este primer grupo que se formaba. Que había llegado a tener 16 segundos de ventaja y corría ya el kilómetro 43 cuando vamos a ver la siguiente tentativa después de una fase en la que muy animados con esos apenas 20 segundos de ventaja se habían cubierto estos kilómetros con esos 6 hombres por delante. Iba a iniciarse ya la ascensión a la primera dificultad montañosa del día, el Alto de la Morcuera, y ahí efectivamente el corredor de Kazajstán, Dmitry Fofonov, del equipo Kostrov, era el que tomaba unos metros de ventaja. Le seguía uno de los integrantes del equipo Galivier Tegui, Jorge Ferrio. Sí, porque participaban algunos equipos aficionados en esta carrera. Y este es el primero de los grandes que busca protagonismo, Ramonchu González Arrieta, corredor del equipo Euskaltel Euskadi. Inmediatamente saltan Javier Ochoa y Manolo Beltrán y así van a comenzar las cosas de cara a la resolución final de la carrera. Aunque la meta estuviera muy lejos, ya se empiezan a ver la mucha actividad que también el equipo Euskaltel Euskadi ha tenido en el día de hoy. No le han salido las cosas bien, pero tanto Ramonchu como Beloki o como Chema del Olmo buscaron protagonismo a lo largo de toda la jornada. Javier Ochoa, Manolo Beltrán y Ramonchu González Arrieta alcanzan a Fofonov. Estamos en la ascensión al Alto de la Morcuera y Vitalicio Seguros, que empieza ya también sus actividades en la cabeza del pelotón. La verdad es que es muy pronto todavía para el final. La Iseca sustituye a Fofonov en el grupo de cabeza, que junto a Ramonchu González Arrieta y a Manolo Beltrán se convierten en cabeza de carrera. Se había descolgado también el corredor Javier Ochoa del equipo Kelme Costa Blanca, y vean la diferencia cuando quedaban apenas 5 kilómetros para la ascensión entre los 3 de cabeza y un grupo de 16 hombres, entre los que estaban Casero, Rubiera, Juan Carlos Domínguez, los hermanos González de Galdeano y Fernando Escartín, entre otros. Ahí está Ramonchu González Arrieta, que insiste en su intento de fuga. Su misión fundamental no es la de buscar su victoria de etapa, sino la de preparar el trabajo para sus hombres fuertes en el día de hoy, que debían ser Roberto Laiseca. Ahí le tienen pasando en primera posición por el Alto de la Morcuera, y junto a Roberto Laiseca, Beloki y también el corredor Chema del Olmo, que eran los más fuertes del equipo. Esta es todavía la ascensión. Miguel Ángel Martín Perdiguero, que estuvo brillante a lo largo de toda la jornada, en el día de hoy pasa en segunda posición por ese alto, por delante de Manolo Beltrán, Laiseca Beltrán, Martín Perdiguero, Ramonchu González Arrieta y Félix García Casas, que comenzaba a aparecer también por las primeras posiciones. Se habría producido el reagrupamiento, pero el protagonismo era tan solo pues para apenas 25 hombres, que eran los que afrontaban en las primeras plazas el descenso desde la Morcuera, para acabar enlazando, después de pasar por Rascafría o Lozoya, con el Alto de Canencia. Se quedaban por delante Laiseca, Beltrán, Martín Perdiguero, González Arrieta e Igor González de Galdeano, pero la ventaja seguía siendo muy escasa con respecto al resto de un grupo que se iba fraccionando por momentos y reagrupándose poco después. Ahí Igor González de Galdeano y Ramonchu González Arrieta quedan en cabeza de carrera. Como hemos visto, también Álvaro González de Galdeano buscó protagonismo en la jornada de hoy, y ahí en la cabeza del grupo, ahí están precisamente los dos, Álvaro Igor González de Galdeano junto a Ramonchu González Arrieta y Chechu Rubiera. Chechu Rubiera, con los corredores del equipo Vitalicio Seguros, fueron de los más valientes y que más protagonismo buscaron en el día de hoy, como Miguel Ángel Martín Perdiguero, que recordamos, al igual que Chechu Rubiera, será de la partida inicial del próximo Giro de Italia. Pues los 5 hacían camino y tenían 40 segundos de ventaja en el kilómetro 78 sobre el resto del grupo. Aquí se había un buen entendimiento y por detrás obligaban a los hombres del Banesto, también a los de la 11 Deutsche Bahn, aunque en estos momentos todavía no con tanta presencia entre las primeras plazas, a ir trabajando. En el avituallamiento era de 30 segundos la ventaja de los hermanos González de Galdeano, Rubiera, González Arrieta y Martín Perdiguero. Estamos en el kilómetro 80 de carrera y Banesto trabaja en cabeza de pelotón porque confían en Cándido Barbosa, el portugués, un hombre rápido, para intentar buscar la victoria de etapa. Como les decíamos, 30 segundos al paso por este control de avituallamiento y se sigue cumpliendo un horario superior a los 40 kilómetros por hora. Todavía aguantan un ratito Álvaro Igor González de Galdeano, Martín Perdiguero, Chechu Rubiera y Ramonchu González Arrieta, pero enseguida son neutralizados, como ven,
bajo el trabajo de los corredores que dirige aquí José Luis Jaimerena. Quedaban apenas 90 kilómetros para el final. Se formaba un grupo de 32 hombres al que luego llegarían otros 29 más, con la presencia destacada de los Vitalicio, Euskadi y en menor medida 11 Deutsche Bank, Elme Costa Blanca y Banesto. Empieza la ascensión al alto de Canencia. Hay al principio un ataque de Ramoncho González Arrieta y Francisco García, pero el que va más en serio es el que protagonizan Chema del Olmo y el corredor italiano Murtas del conjunto Amica Chip Costa de Almería. Son los que en cabeza inician el ascenso al alto de Canencia cuando estamos en el kilómetro 100 de la etapa, y el movimiento en cabeza del pelotón, esta vez a cargo del equipo 11 Deutsche Bank, para intentar echar abajo esa fuga. Una subida más corta pero más dura que la anterior de la Morcuera, donde Del Olmo también es alcanzado, y por ahí pasa en primera posición Miguel Ángel Martín Perdiguero, seguido de Roberto Laiseca, que así se alzaba prácticamente ya con el triunfo en la clasificación de la montaña. Muy poco después Beltrán, Rebollo, Domínguez y Rubiera, con un ritmo que sigue siendo frenético, superando los 40 kilómetros a la hora. En el descenso se quedan en cabeza solos Miguel Ángel Martín Perdiguero del 11 Deutsche Bank y Roberto Laiseca del Euskaltel Euskadi. Ahí les tienen descendiendo el alto de Canencia. Afortunadamente la climatología ha sido magnífica en el día de hoy y por ello los corredores han podido, bueno, pues arriesgar quizá demasiado si la carretera hubiera estado en condiciones adversas. El movimiento que no cesa ni un solo instante, y en la cabeza del pelotón pues ahí vemos a Fernando Escartín también moviéndose junto a Igor González de Galdeano, y este es Pedro Rillo, que también, el corredor de Vitalicio Seguros, empieza a intervenir en las fugas que se producen. Vitalicio buscó desde el principio de la carrera lo que podía ser su victoria en la línea de meta de Alcobendas. Aquí se estaba viviendo una fase de en torno a 20 kilómetros en los que los latigazos eran continuos, el afán de batalla enorme, la velocidad altísima, y se sucedían una y otra vez los intentos de fuga, hasta que pasado Guadalix ataca Chechu Rubiera. Quedaban 65 kilómetros para el final. A Chechu se le iban a acabar uniendo otros 11 corredores hasta configurar un grupo de cabeza de una docena de hombres, entre los que estaban Juan Carlos Domínguez, Fernando Escartín, Marcos Serrano, Beloki, Álvaro González de Galdeano o Francisco Mancebo, entre otros. Por detrás tenía que tirar la 11. Los que fueron protagonistas a lo largo de toda la jornada, como Juan Carlos Domínguez, ganador el año pasado de la Clásica de Alcobendas, y que también a lo largo del día de hoy estuvo metido en todas las disputas importantes, como Chechu Rubiera. Han sido con nombres propios los dos principales protagonistas de esta carrera, aunque sus equipos, lo mismo que Banesto y 11 Deutsche Bank y también el Euskaltel Euskadi, buscaron el protagonismo a lo largo de toda la jornada. Fernando Escartín, lejos todavía de su mejor momento de forma, pero empezando a encontrarse ya, junto a Javier Ochoa, junto a Juan Carlos Domínguez, Ángel Castresana y el resto de los integrantes de ese grupo de cabeza. Estamos en la tercera ascensión de la jornada, el Alto de San Pedro, que va a pasar en primera posición el corredor del Vitalicio Seguros, Juan Carlos Domínguez, con 15 segundos de ventaja lo hacía sobre Chechu Rubiera y el resto de los hombres, también con Beloki, los hombres del Euskaltel, que ahí también aseguraban para su compañero Roberto Laiseca. A 30 segundos en el descenso de este Alto de San Pedro, cuyo paso están viendo sobreimpresionados, estaba ya a Juan Carlos Domínguez, y a 1.18 el pelotón, donde seguía luchando muchísimo la 11 Deutsche Bank por que no se ampliaran más las ventajas, puesto que todavía quedaban kilómetros suficientes como para poder dar la vuelta a la carrera. Por delante siempre Juan Carlos Domínguez. Sobre todo teniendo en cuenta que Miguel Ángel Martín Perdiguero, que había sido uno de los protagonistas de todas las escapadas hasta ese momento, no había conseguido meterse en el grupo de cabeza y solamente tenían a Marcos Serrano como representante en el grupo principal. Por eso, en el segundo pelotón, apenas compuesto por unos 40 corredores, marcaban un fortísimo ritmo para intentar echar abajo esa fuga. Domínguez, que saltaba de ese grupo de 12 y que conseguía una ligera ventaja, mientras vemos como otros hombres, Javier Ochoa concretamente, es el que en estos momentos encabeza el pelotón para intentar echar abajo y conseguir la fuga del corredor vallisoletano del conjunto Vitalicio Seguros. Un hombre que este año ya sabe lo que es ganar, tanto en Vuelta a Aragón, donde consiguió el éxito en Valdelinares, como en Vuelta a La Rioja, donde triunfó en la etapa contra Arloga y que ha hecho una magnífica
magnífica carrera. A 1 minuto y 9 segundos venía el pelotón por esta zona de autovía y comenzaba ya a notarse una cierta falta de entendimiento dentro del grupo de cabeza. De ahí que el corredor del Mercury, David Klinger, lanzara uno de los muchos ataques que se han sucedido en esta parte de la carrera. Se iba a llegar además otra vez a la meta volante de Tres Cantos y ahí estaba muy interesado el corredor del Mercury, que recuerden había pasado primero en ese primer paso. Lo volvía a hacer el corredor estadounidense y con ello se hacía con el liderato final en esa clasificación. No había buen entendimiento porque había algunos equipos que no estaban demasiado interesados. 11 Deutsche Bahn, solo con Serrano, como decíamos, no estaba interesado en colaborar en la fuga del primer grupo y tampoco lo estaban ni Banesto ni siquiera Vitalicio, que buscaban el trabajo individual. Este es el momento en que Javier Ochoa, Juan Carlos Domínguez y Fernando Escartín se descuelgan del grupo de 12 que era cabeza de carrera y enseguida van a ser neutralizados por la cabeza de un pelotón que marcha en ese momento aproximadamente a unos 40 segundos de los 9 hombres que quedan en cabeza de carrera. Y entre los 9 de delante pues eran básicamente los del Euskaltel Euskadi los que se encargaban de animar el ritmo y ello provocaba la fuga de Joseba Beloki y de David Klinger. Beloki, 25 años, segunda temporada como profesional, ya fue quinto el año pasado en el Tour del Porvenir, que intentaba ya, cuando se estaban acercando los hombres a la parte decisiva de la carrera, jugar las bazas para su equipo. Los hombres del equipo Euskaltel Euskadi tendrán en la próxima Vuelta Ciclista Asturias, como otros muchos, el punto siguiente de mira, y hombres como Beloki, como Chema del Olmo, como Ramoncho González Arrieta, por ejemplo, o Roberto Laiseca pueden ser protagonistas. Aquí se va a acabar esa fuga, mientras por delante continúan el norteamericano y el corredor del Euskaltel Euskadi en cabeza de carrera. Llevaban poco más de 50 segundos sobre el pelotón, que siempre conducido con los hombres que aquí dirige Santiago García y también por los del Banesto, pues alcanzaban ya al resto de integrantes. Se quedaban por delante solo Beloki y también Klinger y los del Vitalicio Seguros, que afilaban sus armas. Ahí tenemos la salida fantástica también, pleno de poderío, de Pedro Orrillo, prácticamente a la entrada de Alcobendas. Recuerden que por delante siguen Klinger y Beloki, pero los hombres de Vitalicio Seguros buscaban el triunfo de alguna forma en esta clásica de Alcobendas. Antes lo había intentado Domínguez, atacando en el mismo sitio donde lo había hecho el año pasado, entonces fue suficiente para llegar a la línea de meta, pero en esta ocasión, como hemos visto, no ha sido así. Pues estaban prácticamente a 20 kilómetros, ya un poquito más todavía para la conclusión, iniciando el circuito urbano por los alrededores y por el centro de Alcobendas. Seguían por delante Beloki y Klinger, tenían 40 segundos de adelanto sobre Pedro Orrillo, que a su vez mantenía unos escasos 10 segundos sobre un pelotón que seguía rodando fortísimo. El promedio seguía siendo superior a los 40 kilómetros a la hora cuando era alcanzado el corredor del Vitalicio Seguros. Tras el primer paso por línea de meta, que veremos enseguida, quedaban todavía 2 vueltas a un circuito de 7 kilómetros para totalizar los, en teoría, 185, que en definitiva han sido aproximadamente 173, 174 kilómetros para esta jornada de hoy. Banesto seguía trabajando con ganas en cabeza del pelotón. De momento recuerden que Klinger y Beloki siguen por delante. Y para los corredores dirigidos por Jaime Arena, la presencia de un Cándido Barbosa en buena forma era una posibilidad de garantía de triunfo en caso de llegada al sprint en este grupo pequeño, lo mismo que para un caso de 11 Deutsche Bahn, la baza de Miguel Ángel Martín Perdiguera. Paso por línea de meta, primero por tanto de ellos, 14 kilómetros para el final, y apenas con unos 10 segundos de ventaja pasaban Beloki y Klinger, un norteamericano de un desconocido tipo, el Mercury, que se estrena en las carreteras de España. Que tiene sin embargo a Roy Nickman como viejísimo conocido para los aficionados, puesto que estuvo en aquella primera experiencia del ciclismo estadounidense que fue el 7-Eleven hace ya pues más de 10 años, buenos más de 10 años. El grupo se acercaba también a la línea de llegada, con los Banesto y 11 Deutsche Bahn trabajando siempre en la cabeza del pelotón. No aumentaba la ventaja pese al intento y a la perseverancia de Beloki y de Klinger, no aumentaba su diferencia con respecto al grupo, y así se transitaba por las calles de Alcobendas cuando
se produce la neutralización de esta fuga, que no será la última en el transcurso de esta prueba. Concluye así efectivamente la ventaja del estadounidense y del corredor de Lazcao, pero no concluían las ansias de batalla. Para muchos ya ha concluido el trabajo, como era el caso de Santos González o de Francisco Mancebo, pues sí que concluía el ritmo frenético con el que se estaba disputando la carrera desde prácticamente el banderazo inicial. Y ello hacía que los doblados en ese circuito urbano tuvieran que pararse, constituirse en espectadores de excepción, porque por delante se estaba corriendo muchísimo y aquí se formaba un nuevo grupo con Cándido Barbosa, Martín Perdiguero, Ángel Casero y de nuevo Chechu Rubiera. Pues 4 con posibilidades incluso de luchar por la victoria. Eran 4 de los hombres que partían como favoritos, sobre todo Martín Perdiguero y Cándido Barbosa en 11 Deutsche Bahn y Banesto, pero también Chechu Rubiera, que después de haber ganado la Vuelta al Alentejo en la pasada semana, ultimando su preparación para el próximo Giro de Italia, que comenzará el sábado, se encuentra en plenitud de condiciones. Habrá que esperar bastante de lo que puede hacer el asturiano en la ronda de la Maglia Rosa. Así es, 26 años, quinta temporada como profesional y en un magnífico estado de forma, lo mismo que hoy Miguel Ángel Martín Perdiguero, el corredor madrileño, que también estará en el Giro y que lo ha hecho fantásticamente bien el ciclista de la 11 Deutsche Bahn. Todavía no se había acabado para Vitalicio Seguros los muchos intentos de fuga que han protagonizado a lo largo de la jornada. Y vean la imagen de los hombres del equipo norteamericano Mercury pasando la cabeza del pelotón para echar abajo esa fuga de Chechu Rubiera, Miguel Ángel Martín Perdiguero, Ángel Casero y Cándido Barbosa, neutralizados antes del segundo paso por línea de meta. No en vano los del Mercury tienen a Gordon Fraser, un buen velocista, y podían tener ahí posibilidades, pero seguían golpeando los hombres de Vitalicio Seguros. A poco ya de iniciarse ese segundo paso por línea de meta era Álvaro González de Galdeano, el corredor alavés, 29 años, séptima temporada como profesional, con una victoria en la Vuelta a Asturias de etapa, en la Vuelta a Asturias del 96, el que volvía a poner a los hombres de su equipo por delante. El Vitalicio Seguros, que una vez más intentaba la fuga, tenían clara la estrategia de cara a los kilómetros finales, sabían que tienen a uno de los hombres que están en mejor condición de forma, el vallisoletano de Íscar, Juan Carlos Domínguez. De hecho, Javier Mínguez había mandado parar a Juan Carlos en uno de esos últimos ataques que hemos visto, concretamente el que se producía cuando se estaba en el Cerro de San Pedro, al ver que Chechu Rubiera y los demás se le echaban encima, porque todavía tenía argumentos de sobra para la parte final de la carrera. Y la verdad es que, pese a un pelotón que marchaba vertiginoso en pos del corredor vitoriano, Álvaro, el mayor de los hermanos González de Galdeano, mantenía esa diferencia. Ahora 6 kilómetros para el final de la carrera, siempre con poquita distancia sobre el pelotón, pero haciéndoles trabajar en serio. Y un poco recordando aquella etapa de la Vuelta al País Vasco que llegó precisamente a su ciudad natal, a Vitoria, Álvaro González iba manteniendo esa escasísima ventaja a 6 kilómetros para el final. Es un buen rodador, un hombre que se está acostumbrando a mantener cortas ventajas en esos últimos kilómetros y que le ponía las cosas muy difíciles al grupo perseguidor. Un grupo perseguidor en el que los dos equipos en los que teóricamente tenían corredores más rápidos para luchar por la victoria, como eran Miguel Ángel Martín Perdiguero por 11 Deutsche Bahn y Cándido Barbosa para Banesto, llevaban el peso de la persecución, manteniendo siempre a Álvaro a la vista, pero sin conseguir neutralizarle. Ahí le tienen, pasando por la pancarta que indica los 3 últimos kilómetros, momento en que se va a producir la clave de la resolución final de esta clásica de Alcobendas. Sí, porque Álvaro González de Galdeano había castigado bastante las fuerzas de los hombres de Banesto y de la 11 Deutsche Bahn, y después, poquito después de pasar esa pancarta de 3 kilómetros para el final, cuando quedaban apenas 2,5 para la conclusión, justo en el momento en el que era alcanzado Álvaro González de Galdeano, vamos a ver cómo su compañero Juan Carlos Domínguez, el vallisoletano vencedor de Vuelta a Aragón y Vuelta a La Rioja, empieza a ocupar ya las primeras posiciones y afila sus garras para lanzar el ataque que iba a ser decisivo. Intenta seguirle a Chechu Rubiera, parece que en primera instancia va a conseguirlo, pero al final el de Íscar, ya lo veían en esa curva, coge una ventaja suficiente como para poder intentar mantenerla hasta el final y proclamarse por segundo año consecutivo vencedor de esta carrera. Ahí le tienen a Juan Carlos Domínguez, fenomenal en estos 2 últimos meses de la temporada. No será del equipo del Giro
que presente Javier Mínguez por parte de Vitalicio Seguros, y es que, como él mismo nos dijo al final de la carrera, su punto de forma está empezando a llegar al final y será el término de la Vuelta a Asturias cuando se tome esa temporada de descanso activo que le conducirá a las futuras carreras en las que tenga que participar. Juan Carlos Domínguez, a poco más de 1 kilómetro del final, la cabeza clavada entre el manillar de su bicicleta y buscando hacer la menor fuerza posible al viento para poder llegar vencedor a la línea de llegada. Quedaban todavía 2 kilómetros para el final para el corredor de Íscar, 28 años, quinta temporada en lo más alto del ciclismo nacional. Con qué poderío, con qué fuerza ha saltado de un grupo que ya, a pesar de que se rodaba por una buena carretera que teóricamente favorecía el trabajo de fuga en esta parte, lo que hacía sin embargo era perder terreno con respecto a un Juan Carlos Domínguez que ha salido como una auténtica exhalación y que ha cubierto un último kilómetro que vamos a ver íntegramente de una forma realmente primorosa. Efectivamente, como si fuera directo, la carrera ha acabado aproximadamente a la 1:30 del mediodía. Vamos a observar el desarrollo de los últimos 1000 metros de un Juan Carlos Domínguez espléndido, que ha vuelto a demostrar su capacidad en terrenos de media montaña, además de su magnífica calidad en la lucha individual contra el cronómetro. Ha vuelto a recuperar el Juan Carlos Domínguez de su penúltima temporada en el equipo Kelme Costa Blanca, antes de que en el año 97 no anduviera tan bien, y el año pasado, en el 98, volviera otra vez a empezar a apuntar, precisamente aquí en Alcobendas o en el Campeonato de España, algo de la calidad que lleva dentro. Este año las cosas van bien, triunfo en la etapa de Valdelinares, en la Vuelta Ciclista Aragón, y victoria en la clasificación general, y también triunfo en una etapa y en la general de la Vuelta a La Rioja. Y se ha convertido hoy en el primer corredor en la corta historia de esta carrera de la Clásica de Alcobendas capaz de vencerla en 2 ocasiones. Se ha sucedido a sí mismo. El año pasado ya triunfó en este mismo recorrido, porque además era el mismo recorrido este año que el anterior, un recorrido mucho más atractivo que el de temporadas anteriores, y de este modo el corredor del Vitalicio Seguros, Juan Carlos Domínguez, conseguía un magnífico triunfo, el quinto que consigue en esta temporada, ahora en la Clásica de Alcobendas. Y ahora en el sprint del pelotón, que veremos a continuación, Miguel Ángel Martín Perdiguero se impone a Cándido Barbosa. El madrileño del equipo 11 Deutsche Bank sigue negándosele la suerte para poder conseguir esa victoria por la que tanto lucha en el ciclismo profesional, pero tendrá a partir del próximo sábado en el Giro de Italia una magnífica oportunidad para poder demostrarlo. El segundo puesto de Miguel Ángel Martín Perdiguero, primero en el sprint del pelotón, y la tercera plaza para el portugués del conjunto banesto, Cándido Barbosa. Fenomenal el trabajo realizado, y la felicitación de David García. También veíamos la de Chechu Rubiera, porque ha hecho una carrera extraordinaria. Y este es el orden de llegada: Domínguez, Martín Perdiguero, 5 segundos, dando tiempo al pelotón, Cándido Barbosa, Pedro Rillo y Eleuterio Anguita. Eran los 5 primeros en la clasificación de esta 14ª edición de la Clásica de Alcobendas, correspondiente al año de 1999. Vamos a repasar otras clasificaciones. En la de la montaña, ahora después de presenciar el premio para Domínguez, ha triunfado Roberto Laiseca por delante de Martín Perdiguero, de Beltrán, de Domínguez y de Ramonchu González Arrieta, los hombres del Euskaltel Euskadi, que siguen triunfando en clasificaciones de la montaña. Ahí está el ganador. En la siguiente clasificación, David Klinger, el norteamericano, ha sido el ganador de las metas volantes. Y ahora vamos a escuchar a los 2 protagonistas fundamentales del día de hoy, Domínguez y Rubiera. El segundo también nos habla del Giro de Italia, que es una de sus ilusiones en esta temporada. Bueno, en principio ha sido mi equipo el que más ha trabajado saliendo ahí a los cortes, y luego ya lo he intentado en el mismo sitio que el otro año. Bueno, un poco antes ha sido en el Cerro San Pedro, pero no he conseguido. Bueno, iban 5 corredores detrás a por mí y eran demasiados. Entonces me ha dicho Mínguez que tranquilo, y le he dicho yo por la emisora que iba muy bien, que si seguía, me ha dicho que tranquilo, que luego lo intentaba otra vez. Y bueno, ya llegando, pues lo han empezado a intentar compañeros míos, y bueno, el último en arrancar he sido yo, y bueno, me ha costado mucho, pero he llegado. Muy contento porque 3 victorias ya, bueno, 3 victorias por etapas, 2 vueltas, la verdad que es un buen palmarés para este año. Ha sido interesante porque hasta falta de prácticamente 1 kilómetro no se sabía quién era el ganador, ¿no?
Y bueno, Domínguez creo que ha sido el corredor más fuerte en esta clásica y se la ha merecido. La última semana del Giro yo creo que es la tónica de todos los años. Los Dolomitas pues son los puertos más duros del Giro y siempre están en la última semana, ¿no? Entonces yo creo que hay que llegar con las fuerzas muy bien limitadas para que en esta última semana del Giro pues no se acuse el cansancio y bueno, en ese sentido yo creo que estoy bien. Y me gustaría, pues sobre todo, hacer una buena última semana, que es la más espectacular, yo creo. Por generalizar un poco, con 4 equipos españoles, para los aficionados españoles podemos venderles un interesante Giro de Italia, a priori por lo menos. Hombre, por supuesto, yo creo que tienen que tener garantizada la audiencia en televisión, porque yo creo que va a ser un Giro no solo espectacular por la participación española, sino también por las grandes figuras que van a correr y desde luego yo creo que va a haber un ciclismo de alto nivel. Ya saben todos los aficionados, como ha dicho Chechu Rubiera, tendrá muchísimos alicientes ese Giro de Italia que comenzará el próximo sábado. Pero antes, a partir del martes, recuerden que estará en las pantallas de televisión española de la 2 la Vuelta Ciclista Asturias. Pues vamos a continuar efectivamente a lo largo de toda esta semana y de las venideras con ciclismo del bueno, tal y como anticipaba Chechu Rubiera. Pues eso ha sido todo. Muy buenas tardes, cordiales saludos desde Madrid.